Buenos días. Continuando con nuestras charlas, vamos a hablar ahora de urgencias de traumatología. Mi nombre es Jairo Vélez, soy residente de traumatología infantil del Hospital Pedro de Elizalde, el Hospital Niños es Casa Cuna. Vamos a arrancar con lo que son fracturas. Como definición tenemos que una fractura es una solución de continuidad en un hueso que se produce de manera abrupta por cambios biomecánicos en lo que respecta a las fuerzas que soportan la carga de los huesos. Tenemos consideraciones especiales en los niños. La presencia de un cartílago de crecimiento, o también llamado fisis, es algo que nos condiciona para tener cierto tipo de fracturas que no vamos a verlas en adultos y van a ser de un manejo totalmente diferente. Así que para tomar en cuenta esto. También tenemos como característica un periósteo grueso y fuerte, lo cual asimismo le va a generar o a brindar más resistencia al hueso. Por ende vamos a tener, después vemos en las fracturas, tenemos una relación de agua matriz orgánica versus mineral elevada, lo cual le va a conferir igualmente un carácter más elástico al hueso. Cuanto más joven es el niño, mayor es la relación cartílago-hueso en las epífisis, y esto nos conlleva a que tengan un proceso remodelativo más grande y por ende vamos a tener también en la parte de la regeneración tisular una alta capacidad de remodelación y reparación. Tenemos 4 fases en lo que respecta a la consolidación de las fracturas. Se produce la fase inflamatoria, donde vamos a tener la formación acá de un hematoma, lo cual va a traer los elementos inflamatorios para arrancar con la organización del callo blando. Vamos a tener la formación de primero de fibrosis y después de un cartílago blando, un callo blando que se arranca formando a partir de los 8 días desde el comienzo de la fractura, más o menos hasta un periodo de entre la segunda a la tercera semana termina de formarse el callo blando. Después el hueso va confiriendo un carácter más sólido y se va a transformar en callo al principio fibroso y después callo óseo duro. Y finalmente tenemos la fase de remodelación ósea que va a continuar con el tiempo, aproximadamente durante el transcurso, digamos, del año, 2 años, vamos a tener todavía el proceso remodelativo. Tenemos después la clasificación de las fracturas, que se clasifican en traumáticas o verdaderas, fracturas patológicas, es decir, secundarios a una patología de base, sea neoplásica o por alguna condición sistémica. Tenemos fracturas por fatiga o que son producidas, o fracturas por estrés que son producidas precisamente en los deportistas de alta competencia. Después tenemos por patogenia una fractura por mecanismo directo, como se puede observar acá en esta imagen. Un mecanismo indirecto que va a ser por fuerzas transmitidas desde una región distal y que se va a transmitir hacia otras regiones proximales y nos va a conferir muchas de las veces fracturas en otros sitios o problemas con luxaciones o algún otro problema a nivel fisaria. Después tenemos también arrancamientos o convulsiones, que estos son bastante comunes, sobre todo en los pacientes en la región de la rodilla. Después tenemos una clasificación por localizaciones, que acá podemos ver los sitios óseos. Se puede producir fracturas en la diáfisis, en la metáfisis, en las epífisis o en la fisis. En cualquiera de esos sitios. Ahora puntualmente más o menos les voy a explicar, nos vamos a referir principalmente a nivel fisario, esta parte de acá. Y tenemos también por trazos, tenemos trazos transversales, oblicuos cortos o largos, fracturas espiroideas, fracturas conminutas y fracturas que pueden ser bifocales o por un tercer fragmento.
Tenemos fracturas con lesiones cutáneas, que vendría a ser una fractura abierta o una fractura cerrada. Y también tenemos por distintos tipos de desplazamiento. Angulaciones en valgo, en varo, que ya lo vieron en las presentaciones anteriores, este tipo de ejes. Y angulaciones hacia anterior o posterior. Puntualmente, con los niños tenemos dos tipos de clasificaciones adicionales. Una que es una clasificación fisaria y otra que es una clasificación extrafisaria. Dentro de lo que es la clasificación fisaria, tenemos una clasificación que se la conoce como la Salter y Harris, que vamos a tener diferentes tipos. Acá tenemos la tipo 1. Yo les puse aquí unos acrónimos porque para que tengan, o para que como mnemotecnia puedan recordar el mecanismo y más o menos tengan en cuenta qué tipo de fractura es. Entonces la S de Straight, o sea que se produce una epifisiolisis o una fractura en la fisis, que va a ser básicamente en esta zona de acá, como podemos ver en estas imágenes, ¿sí? Que puede tener desplazamiento, ¿no? Y depende de eso también vamos a tener diferentes tipos por nuestra parte ortopédicos. No voy a abordar mucho en lo que son el tipo de reducciones, tratamientos y demás, sí, para que tengan en cuenta este tipo de fracturas. Lo que tiene el problema estas fracturas a nivel fisario es que puede conllevar a un cierre prematuro de la fisis y es un problema porque puede, en el mejor de los casos, dar una discrepancia tolerable y en peores casos puede terminar en elongaciones, procedimientos grandes. Entonces, mucho a tener en cuenta cuando se producen fracturas aquí a nivel de la fisis. Después tenemos la Salter y Harris tipo 2, acá con el acrónimo A de above, que es una fractura que se produce con un compromiso en lo que sería la metáfisis. Epífisis, fisis, metáfisis, diáfisis. Entonces, tenemos un compromiso que nos genera un compromiso acá a nivel metafisario, como podemos observar aquí. Este fragmento nosotros lo conocimos como el fragmento de Thurston-Holland, para que lo conozcan. Después tenemos el tipo 3, que es low, o sea que se produce por debajo de la fisis, o sea, a nivel epifisario. Y el problema que tenemos con estas fracturas es que estas fracturas son intraarticulares, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer, por nuestra parte, digamos, una reducción anatómica en este sitio, puntualmente, para que después no tenga un compromiso de rigidez articular o escalón por un problema de algún escalón o algo que haya quedado a nivel de esta fractura. Después tenemos el tipo 4, que es con la T transversal, ¿sí? Y que esto va a comprometer lo que es la epífisis, la fisis y la metáfisis. O sea, va a tener un compromiso de los tres, como vemos acá. Igualmente, como les mencioné, no me voy a ahondar mucho en los tratamientos. Sí, para tener en cuenta de las posibles secuelas o desejes que pueden causar, porque esta puede generar un deseje. Y la más temida o la fractura que más genera problemas de cierre fisario es la tipo 5, que es una fractura que es como por aplastamiento, ¿sí? Entonces tenemos el problema de que hace unas cierres fisarios con barras acá a nivel de la fisis. Mucho a tener en cuenta. Eh, Principalmente, ¿por qué menciono esto? Es porque van a tener pacientes que hagan en el control de niño sano o los vayan siguiendo, no sé si en el CESAC o de manera privada. Y van a tener pacientes que tuvieron una fractura hace, no sé, 5 meses, 6 meses, que fue resuelta ni siquiera quirúrgicamente. Toda fractura que se produzca a nivel de la fisis, o sea, todos estos 5 tipos que les mencioné, por más que haya sido una reducción cerrada, alguna cosa, mucho ojo porque puede generar un cierre fisario temprano.
¿sí? No es necesario que haya sido intervenido quirúrgicamente. Así que mucho a tener en cuenta, preguntar por ahí si ha notado algún cambio o nota algún deseje de algún miembro, ¿sí? O obviamente la rigidez articular para que puedan por ahí derivar de manera temprana o si por ahí el paciente en el medio perdió su seguimiento porque vio que ya tenía un retorno de la función habitual previa. Después tenemos otro tipo de fracturas que acá precisamente se producía, como les mencionaba, por el grosor perióstico y la elasticidad que tiene el hueso, que estas son las fracturas, famosas fracturas en tallo verde, en la cual en el lado eh, convexo no se, cóncavo, perdón, no se rompe, sí en el lado convexo. Entonces vamos a tener esta especie de un aspecto astillado. Esto sería lo que es una fractura en tallo verde. Y tenemos una fractura que es como por una incurvación plástica, como podemos observar aquí a la derecha, que precisamente por el grosor perióstico, mientras más joven es el paciente, mientras más chico, eh, más se observa estas incurvaciones plásticas, ¿sí? Y esto vendría a ser, digamos, un paso previo al tallo verde. Eh, y después tenemos unas fracturas que se producen aquí a nivel de la metáfisis, como pueden observar esta imagen con las flechas, que son fracturas por aplastamiento. En general no producen ningún tipo de complicación. Sí hay que movilizar, sí tienen que usar yeso, se la considera una fractura. Y el sitio localización más frecuente es en radio distal, pero puede producirse en cualquier hueso. Eh, y hay que tener en cuenta que esta zona es una zona que tiene mayor porosidad y menor corticalización, entonces por eso se produce esta fractura que tiene un aspecto como circular o en rodete. Después, dentro de lo que es el tema de las fracturas, quería hacerles un recuento de lo que son las fracturas expuestas, principalmente tenemos la clasificación de Gustillo y Anderson, que se divide en 3 tipos. La fractura tipo 1, que es una fractura que va a ser puntiforme, va a tener una lesión en la piel menor a 1 centímetro, van a ser producidas por traumatismos de baja energía y no tienen contaminación, es relativamente una fractura, digamos, limpia. Después tenemos lo que es la Gustilo Anderson tipo 2, que es una fractura que se puede producir con una herida de 1 a 10 centímetros, que se produce igualmente por fracturas de baja energía, que pueden tener o no contaminación y que pueden tener un compromiso también a nivel de los tejidos. Que la diferencia con la tipo 3 es que acá hay cobertura con las partes blandas, ¿sí? O sea, está un poco lesionado a las partes blandas, pero se puede, digamos, tener un cierre completo, es una tipo 2. Si tenemos una, una fractura con una herida, no sé, de 7 centímetros, pero ya perdió cobertura de tejidos totalmente, esa ya es considerada una tipo 3. Y estas principalmente se caracterizan por tener una contaminación grosera. Son fracturas que tienen mucha contaminación y vamos a tener diferentes tipos. La tipo A, la tipo B y la tipo C. En la tipo A, la pérdida completa de, como les mencioné, de los tejidos, compromiso de las partes blandas. En la tipo 2 se pierde lo que son parte de hueso o se puede tener compromiso, pérdida perióstica, ¿sí? Y en la tipo C es una fractura que tiene un compromiso arterial con una injuria arterial que requiere una reparación. Por ahí hay fracturas que tienen compromisos arteriales, pero que no requieren reparación, no es una tipo C. Pasa a ser alguna de las previas, dependiendo obviamente de qué característica tenga, como les mencioné, ¿sí? Pero mucho a tener en cuenta, la tipo C es un compromiso arterial inminente que requiere una cirugía reparativa. Y dentro de lo que es las fracturas expuestas, hacer un hincapié como
como en las guardias se tiene un primer contacto siempre, tener en cuenta que el tiempo de antibióticos es esencial. En general, eh, desde que se produce la fractura expuesta hasta que se está haciendo una toilette o un antibiótico, se recomienda que el tiempo sea lo menos posible, pero con una ventana de entre 6 horas y en algunas partes, algunas literaturas mencionan hasta 8 horas. A partir de ahí, arranca un proceso de incremento de riesgo de lo que son osteomelitis, o fracturas o complicaciones a posterior que se van a producir. Si nosotros instalamos un antibiótico temprano, no estamos en medio de la nada, no tenemos ningún traumatólogo a la mano, sepan que darle un antibiótico y hacerle una toalla con suero fisiológico ahí en la guardia va a reducir mucho el riesgo de complicaciones a posterior. ¿Sí? ¿Qué antibióticos usamos? Principalmente en las tipo 1, tipo 2, cefalosporinas. En la tipo 2, la tipo 3, usamos cefalosporinas combinados con aminoglucósido. Si viene un paciente de una granja o que tiene una contaminación grosera, usamos penicilina, adicionalmente a los antibióticos mencionados previamente. Y si hay alta sospecha, un riesgo de que haya un estafilococo aureus meticilin resistente, se puede usar clindamicina o vancomicina. ¿Cuánto tiempo? Eso estaba en discusión y sigue siendo siempre materia de revisión constante. Acá les menciono estos artículos que los pueden buscar. El tiempo antibiótico para la tipo 1 y la tipo 2 que no tiene contaminación, se recomienda con un día es suficiente. Se vio que terapias prolongadas antibióticas con un día bien instalado de antibiótico no hace la diferencia. Así que con un día alcanza. Y en las fracturas tipo 2 contaminadas con una contaminación grosera o que sea una tipo 3, se puede usar 3 días de antibiótico endovenoso, ¿sí? Y a tener en cuenta dentro de lo que es el manejo también de las fracturas expuestas, tenemos el manejo del toxoide tetánico, hay que siempre mirar el carnet de vacunación, principalmente dentro de lo que son los 5 años, para ver si requiere o no un refuerzo. Después tenemos también el debridamiento, las toalets que se van a hacer de manera intraquirúrgica. Como les mencioné, como siempre se tiene el periodo de ventana, por eso es una urgencia. Y el parte o pilares fundamentales son la reducción de la fractura para que deje de hacer lesiones a nivel de las partes blandas y también en casos de pérdidas óseas realizamos reconstrucciones, ¿sí? Pero esto como el pilar fundamental en las fracturas expuestas. Después también, y al final de la presentación, voy más o menos a hacer un recuento de cómo hacer una inmovilización, pero también si tienen que derivar a un paciente, no tienen nadie a la mano, realizarle una inmovilización está indicada para así disminuir el daño de tejidos, para disminuir el riesgo de infecciones y de complicaciones nerviosas y vasculares. Dentro de lo que son las complicaciones de las fracturas, tenemos el síndrome compartimental, que lo vamos a ver a continuación. Tenemos problemas de consolidaciones viciosas, principalmente pacientes que pierden su seguimiento y no se puede hacer una reintervención de manera oportuna. Tenemos problemas con retrasos de consolidación o pseudoartrosis. Esto ligado mucho en algunas localizaciones corporales, por ejemplo, un cóndilo externo tiene un alto riesgo de pseudoartrosis por la manera en cómo se irriga este sitio corporal. Tenemos complicaciones que pueden ser neurológicas, que puede ir desde una neuropraxia hasta una neuronotmesis, ¿sí? Que puede ser producido propiamente por el mecanismo de fractura. Después tenemos compromisos vasculares, necrosis avascular en ciertas zonas. Por ejemplo, podemos observar principalmente en las caderas, en astrágalo, en lo que es el escafoides.
tenemos problemas de necrosis avasculares por la localización misma o el tipo de irrigación que tienen estos huesos. Podemos tener cierre prematuro de crecimiento, como ya les mencioné, y con lo que eso conlleva una discrepancia, como podemos observar en esta imagen de acá, que se puede producir una discrepancia de ejes, y los problemas de la osteomielitis, principalmente ligados con las fracturas expuestas y fracturas donde haya tenido una instrumentación quirúrgica también. Tenemos entonces el síndrome compartimental, que esta es una urgencia quirúrgica. Y esto quiero hacer mucho hincapié también, que tenemos un periodo de ventana que vamos a ver que es de 6 a 8 horas para actuar. Ante la sospecha, siempre hay que actuar de manera rápida, ¿sí? Es un trastorno grave que se va a producir por el aumento de los tejidos tisulares, de la presión tisular, y que esto va a generar un colapso en lo que es el flujo sanguíneo y con la consecuente isquemia y también un compromiso a nivel nervioso, ¿sí? Eh, Va a producirse de manera progresiva y esto puede conllevar a una pérdida permanente del miembro afectado por afectación muscular y nerviosa. Tenemos varias causas que se dividen en intrínsecas y extrínsecas. Intrínsecas, principalmente por fracturas, traumatismos cerrados que pueden ser con o sin fractura, pero traumatismos, digamos, por ejemplo, los accidentes de alta energía, accidentes de tránsito, caídas de altura importante. Podemos tener otra de las causas por una lesión vascular, por traumatismos penetrantes, por quemaduras, picaduras de insectos, infusión endovenosa. Esto bastante a tomar en cuenta porque por más que sean pequeños líquidos o que parezca que son pequeños líquidos, eso ya genera un cambio en las presiones tisulares y hay que tomarlas en cuenta. Ojo con las vías con mucho tiempo de colocación. Acá bastante también hacer hincapié cuando están los pacientes internados con el personal de enfermería para que estén chequeando todo el tiempo el tema de las vías. Y también tenemos como causas intrínsecas en las cirugías y osteotomías. Y después tenemos causas extrínsecas, o sea, extracorporales, que son por yesos o vendajes compresivos y por prendas neumáticas, principalmente anti-shock. Entonces, ¿por qué se produce el síndrome compartimental? Tenemos que se produce por un aumento de la presión en un compartimento muscular y que se va a elevar por encima de un nivel crítico que es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, como pueden ver, es un cambio de presión que parece no tan elevado, pero genera ya un compromiso importante, ¿sí? Esto va a generar un colapso en el lecho vascular y esto se va a producir, o este colapso se va a producir porque la presión intramuscular en el compartimento va a elevarse y se va a acercar a la presión diastólica y aquí es donde se va a producir el cese del flujo, ¿sí? Y tenemos 6 a 8 horas para actuar y que no queden secuelas. El diagnóstico es un poco complicado, hay que sospecharlo mucho, principalmente con la etiología, tener mucho en cuenta la etiología, como les mencioné previamente, y también saber que no necesariamente tienen o deben tener todo esto para que sea categorizado como síndrome compartimental. Ahora les voy a explicar. Entonces, les traje como igual esta pequeña mnemotecnia para que lo recuerden fácilmente. Entonces, es la regla de las 6P y en los niños pequeños, la regla de las 3A. Entonces, en los niños pequeños que no van a manifestar o que no se comunican o que no tienen ninguna vía de comunicación todavía, ellos se van a manifestar porque están ansiosos, están con mucho llanto, están agitados y van a tener un aumento de los analgésicos. No calman con nada, son pacientes que no duermen, no están comiendo. Eso principalmente siempre damos esas pautas de alarma.
Entonces, si ustedes ven un paciente que tiene estas tres características, siempre revisen miembros. Pregunten por traumatismos previos, algún problema, porque a veces se pueden encontrar con un síndrome compartimental. Eh, Tenemos la regla de las 6P para los pacientes que ya son un poco más colaboradores, que se comunican, que son más grandes. Y tenemos el dolor fuera de proporción y que se produce por una extensión, como podemos observar en este gráfico acá, con una extensión digital. Cuando uno aumenta, se hace una extensión pasiva, se va a aumentar de manera desproporcional el dolor, entonces a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, va por pasos. Aún arranca, cuando arranca el síndrome compartimental, empieza a generarse dolor. Después, ¿qué va a producir? Si se sigue llenando el compartimento de líquido inflamatorio o, no sé, por una infusión endovenosa, si se sigue incrementando el líquido, va a generar una induración en la zona, ¿sí? Esto causado por la presión, que sería la segunda P. Después tenemos la tercera P, que se va a producir la palidez, sigue aumentando dentro del compartimento y empieza a generarse una isquemia, una compresión un compromiso de la perfusión distal, entonces vamos a tener palidez. Después que se produzca la palidez, ¿qué vamos a tener a la par? También que se produce un compromiso neurológico. Entonces, el paciente puede estar manifestando parestesias. Si pasa el periodo de ventana, que son de 6 a 8 horas, ya vamos a tener un compromiso total, es decir, una parálisis del miembro, y como última instancia, se va a perder el pulso, ¿sí? Porque va a necesitar de mucha presión para lograr igualar la presión sanguínea y con esto abolir el pulso, ¿sí? Entonces, no hay que esperar que se produzca una pérdida de pulso para que sea categorizada, como pueden observar acá, para que sea categorizada como síndrome compartimental. Si nosotros llegamos al dolor, tenemos la induración y ya arranca con palidez, mucho ojo porque estamos ante un síndrome compartimental y como dicen los viejos libros de traumatología, siempre es preferible una cicatriz a que quede una secuela funcional a largo plazo. Los objetivos del tratamiento tenemos que va a ser prevenir el daño de los tejidos, para evitar el compromiso también neurovascular y las secuencias funcionales que la voy a presentar más adelante. Eh, lo primero que se tiene que hacer es remover los factores extrínsecos. Si llega un paciente con un yeso, está por debajo con vendas, hay que abrir todo, hay que bivalvar y hay que ponerle al paciente con el miembro elevado, ¿sí? Y si no tienen traumatología cercana, derivarlo de manera urgente, ¿sí? Pero la idea es que se bivalve el yeso, se remueva el factor extrínseco o las vendas compresivas, lo que esté generando. ¿Sí? Después, por nuestra parte, se le hará una fasciotomía descompresiva, se fijará fracturas en caso de haberlas, pero siempre la idea es que se retiren los factores extrínsecos y que se derive de manera temprana. Yo acá les coloqué unos gráficos para que vean más o menos de las incisiones que se les hace. Son incisiones grandes en las cuales se tiene que abrir todos los compartimentos. A nivel de brazo, antebrazo, tenemos dos compartimentos respectivamente. A nivel de mano tenemos 10 compartimentos. Lo que es el muslo tenemos 3 compartimentos, pierna tenemos 4 compartimentos y pie 8 compartimentos. Así que para que vean más o menos son incisiones largas, grandes, precisamente para drenar y descomprimir la zona. Y una de las complicaciones, igualmente si les llega un paciente a control y ven una secuela funcional de eso, piensen que tuvo un síndrome compartimental y esto es una secuela, una contractura de Volkmann, ¿sí? Y la otra complicación tenemos que si pasa más el tiempo, empieza a haber una necrosis de los músculos, que el músculo es un tejido muy sensible que a partir de las 6 horas arranca con un periodo de isquemia y a partir de las 8 ya hay un periodo de necrosis.
Entonces, si se produce de manera extensa y por muchas horas, mucho tiempo, se van a producir las complicaciones sistémicas que como bien la conocen, una mioglobinuria, acidosis metabólicas, hiperpotasemias, con lo que eso conlleva también, puede tener insuficiencias renales, cardíacas, shocks, arritmias. Entonces, hay también un compromiso de la vida que hay que prevenirlo. Después quería presentarles también una de las consultas más frecuentes en las guardias. Aproximadamente está descrita como el 20-25% de las consultas en guardia por ortopedia. Se produce un prono doloroso, también conocido, descrito como el codo de niñera, que es básicamente una subluxación de la cabeza del radio. Tenemos que se va a producir por una hiperlaxitud, principalmente en los niños menores de 6 años, con un pico de incidencia de 1 a 4 años, predominancia por el sexo femenino y el brazo izquierdo, y tenemos una recurrencia de un 40%, así que hay que explicarle a los padres las medidas de cuidado, que es básicamente no sostener al niño de esta manera de los brazos ni tirar del mismo para que no se produzca. Entonces, el mecanismo de lesión va a ser por una tracción que se va a producir un longitudinal brusca y se va a producir un desgarre parcial y va a quedar un atrapamiento en el ligamento anular con la consecuencia de dolor e impotencia funcional. Tenemos las maniobras de reducción. Principalmente se usan dos maniobras, hay varias más descritas, pero son menos frecuentes. Tenemos la maniobra de reducción de supinación y flexión, que como lo podemos observar acá, se coloca con la una mano a nivel de la cabeza del radio, se hace presión y con la otra mano se va a generar un mecanismo primero de supinación completa y después de flexión completa. Y la otra maniobra es una maniobra de hiperpronación que igualmente se va a palpar a nivel de lo que es la cabeza del radio y se va a producir un mecanismo de hiperpronación completo, ¿sí? Como podemos observar acá y en estas imágenes. Ahora, una de las preguntas que frecuentemente se hace es, ¿sirve la radiografía? Se pide, y la respuesta a esto es que se la pide cuando uno tiene sospechas de otras patologías. Un paciente que viene por un prono doloroso es un paciente que es el mecanismo descrito. Estaba en el baño, se levantó, estaba vaciando, se estaba comiendo, casi se cae y lo tiraron del brazo, o estaban en la calle y lo tiraron del brazo, o a veces cruzando el semáforo. Alguno de esos mecanismos que haya producido una atracción brusca nos va a orientar ya al diagnóstico. Pero si les mencionan alguna caída, ustedes observan edema, equimosis, tiene alguna deformidad, no está claro el mecanismo en situaciones de maltrato, no está claro el mecanismo, ven lesiones en otros sitios, totalmente con el maltrato, entonces ahí sí estaría indicado pedir una radiografía primero para descartar que no sea una lesión, una fractura y que podamos generar más daño haciendo la maniobra. Y tenemos con estas dos técnicas de reducción, les presento aquí dos artículos recientes que se están buscando cuál es la mejor maniobra y la hiperpronación es la más eficaz, pues la que va liderando el podio. Eh, Se hizo una revisión acá con una revisión sistemática, un metaanálisis con 7 ensayos clínicos aleatorizados con 750 pacientes y la hiperpronación tuvo un 26% más a favor. Sí, y estos otros artículos que de a poco empiezan a salir, también estudios randomizados, reportes de varios centros, están a favor de la hiperpronación. Pero también hay que tomar en cuenta que puede haber fallas al primer intento. Así que lo que se recomienda es si con un método no funcionó, se tiene que usar el otro en segunda instancia. Y si no funcionó con los dos intentos, realizar una radiografía porque se puede estar ante otra situación, ¿sí? Y finalmente, vamos a hablar un poco de inmovilizaciones.
Las inmovilizaciones son un conjunto de procedimientos para mantener en reposo, reducción e inmovilización un área corporal debido a una lesión ósea muscular o deformidad. Eh, Principalmente los objetivos va a ser analgésico. eh, Nosotros lo usamos también como para mantener las reducciones de las fracturas, prevención de las lesiones neurovasculares, disminuir inflamación y prevenir el daño de tejidos. ¿Sí? Como les mencionaba antes en las fracturas expuestas, principalmente las inmovilizaciones nos van a ayudar mucho a que el pronóstico del paciente mejore. Dentro de lo que son las normas, siempre se tiene que informar a los padres sobre el procedimiento que se está haciendo, buscar una posición adecuada, una limpieza de la zona en caso de las fracturas expuestas, una, si no tienen a la mano un traumatólogo infantil, eh, pueden hacer una limpieza con solución fisiológica. Depende el grado de Gustilo y Anderson que se tenga. Es la regla de los 3x3. Por cada grado se utiliza 3 soluciones fisiológicas que lo pueden hacer de manera externa y eso va a ayudar a remover la contaminación que tenga la zona y prevenir obviamente las infecciones. Tenemos también un adecuado almohadillado. Se tiene que hacer una inmovilización desde región distal a proximal. Se tiene que cuidar la piel de que no quede el yeso en contacto directo. Eh, Tenemos que chequear siempre lo que es el relleno capilar y pulsos distales, ¿sí? Porque eso en ciertos tipos de fracturas nos van a cambiar el manejo también. Eh, los extremos de los yesos, también vigilar que no tengan bordes o algo que pueda generar lesiones en la piel. Un fraguado adecuado, esto principalmente en los yesos que son cerrados, moldear relieves también. Y puntualmente para la colocación de las valvas, de la circunferencia del miembro inmovilizado, tiene que abarcar 2/3 partes, ¿sí? Y una inmovilización también desde distal a proximal al foco, por ejemplo, en codo, se inmoviliza desde muñeca hasta brazo, y por poner un ejemplo, pero en general siempre a distal y proximal al foco, ¿sí? Eh, y después lo que son angulaciones y esas cosas no me voy a adentrar mucho porque es por ahí tema más de la especialidad. Eh, para la, para la realización de las valvas necesitamos el yeso, que contiene sulfato de calcio dihidratado, que en contacto con el agua va a producir una reacción exotérmica y eso va a producir que se genere, se endurezca. Vamos a necesitar una fuente para colocación de agua. Cuando el agua está tibia, que les lanzo tip, el yeso se seca más rápido, precisamente por la reacción exotérmica que les había presentado. Eh, Tenemos también, necesitamos malla tubular, aunque no es, digamos, para una valva no es 100% indispensable, si no lo tienen tampoco no se vuelvan locos. Eh, Necesitamos vendas, necesitamos guantes, cinta, tijera, necesitamos ayuda de otra persona también, y un lugar adecuado para la realización, una camilla, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de colocación de las valvas? Aquí les tengo en gráficos en este sentido de orden. Se coloca la malla tubular, después de la malla tubular un acolchado con una venda de algodón o también llamada guata. Medimos la zona, principalmente se mide en el miembro no afectado para no generar mayor dolor e inquietud. Esto, igualmente, la medición de la zona se puede hacer previamente a la colocación del resto, así hacemos el procedimiento sin pausas. Recortamos el yeso, más o menos debe tener entre, digamos, lámina y lámina, se recomienda mínimo 10 láminas de yeso eh, para que sea una inmovilización, digamos, temporaria hasta que se lo pueda valorar adecuadamente. Entonces se recorta, se sumerge el yeso en el agua hasta que deja de hacer burbujas, se escurre de manera adecuada. Aquí pueden ver que la otra persona está ayudando, sosteniendo, y el otro va eliminando el exceso de agua de la zona.
La colocación de la valva, ¿sí? Cuidando que no tenga contacto con la piel. Y la colocación del vendaje. Sí, que el vendaje no tiene que ser en la misma zona circular. Puse esta imagen precisamente para que observen que está en una colocación aproximada de 50-50, ¿sí? Por cada vuelta van colocando el 50% a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, cosa que no haga nada circular y después tengamos adicionalmente un vendaje compresivo y que nos lleve a un síndrome compartimental, ¿sí? Y así como vimos que se puede hacer en lo que es, esta era una inmovilización para un tobillo, se puede hacer la inmovilización para una tibia, como les dije. Tiene que abarcar un segmento proximal y un segmento distal, ¿sí? Entonces, esta se puede usar por una pierna. En el caso acá, puede ser por una muñeca, entonces está distal y distal. Y acá en un braquipalmar que se puede utilizar, por ejemplo, en codo, ¿sí? Así que tenemos los diferentes tipos de inmovilización aquí distintos. Así que eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco por la atención y cualquier duda me la hacen llegar, por favor, al foro del curso. Muchas gracias.